Buenas tardes, para otros buenas noches, bienvenidos a la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del día 2 de marzo del 2023. Ustedes, los que ya conocen, esta es una actividad que se realiza desde la Universidad del Cauca en sus políticas de extensión a la comunidad, apoyados por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, el Departamento de Filosofía, el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica de la Facultad de Derecho, el Semillero de Investigación ARGE y, bueno, unos agradecimientos al ingeniero Hidrobo que nos mantiene en el aire, a la doctora Alessandra Collazo, directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, a todos los presentes esta noche en esta sesión del seminario y muy agradecidísimos con el con Guido Barona, historiador, que esta noche nos va a acompañar con una conferencia que se llama Los fundamentos ideológicos y sus prácticas constituyentes caracterizadoras de la democracia colombiana. Guido, tienes el tiempo que necesites, 1 hora. Y bueno, y si necesitas un poquito de tiempo más, me dices y luego abrimos el espacio para que las personas que quieran intervenir, hacer preguntas, hacer confrontaciones o discusiones con Guido, están precisamente en la posibilidad de hacerlo. Guido, muy agradecido por habernos apoyado esta noche y por estar con nosotros y espero que no sea la última vez. Tienes el uso de la voz. Gracias, Gustavo. Bueno, primero quiero dar un saludo a todos y a todas las personas que estamos aquí reunidos, así sea virtualmente. Y quisiera iniciar esta charla o este conversatorio haciendo algunas precisiones sobre algunos aspectos que voy a establecer que en cierto sentido comprometen lo que comúnmente se ha entendido como conocimiento histórico y sobre todo como una temporalidad histórica. Voy a comenzar así. Desde hace muchos años, siempre sentí una especie de desazón en torno a lo que era la sociedad en la cual me desenvolvía como ser humano, como persona. En mi niñez me correspondió de alguna manera vivir los efectos de lo que se llamó la violencia en Colombia y sobre todo conocer sus prácticas de masacres, de asesinatos selectivos. Sí. Y hay un momento en el cual yo pensé, tal vez ingenuamente, que después de que salió el libro La violencia en Colombia de Orlando Falsborda, Omaña Luna y Monseñor Guzmán, sí, en mi país nunca más se volvería a presentar esas formas de constitución, de prácticas políticas en el país que para los años 60 del siglo XX se caracterizaba como la democracia más antigua de América Latina, como la democracia republicana. Sí. Después, a raíz de todo lo que se conoció como la Guerra Fría, en la cual Colombia fue un escenario
de confrontación de las ideologías que se combatieron en esa mal llamada Guerra Fría, en la cual las dos superpotencias nunca se tocaron realmente, sino que establecieron una geografía planetaria en la cual dirimir muchas de sus diferencias y conflictos. Colombia no fue solo el escenario, las regiones africanas no fueron las únicas en las cuales se dio este fenómeno. Una de las más caracterizadas y que ha ocupado las páginas, la filmografía del planeta fue Vietnam. Fue la guerra de Laos y Camboya. Sí. En ese contexto, nuevamente me enfrento a situaciones en las cuales las confrontaciones ideológicas se volvió algo natural enfrentarla por medio de las armas. En esa época estoy ingresando a mi formación como historiador y comienzo a percibir en el trajín de los documentos que progresivamente fueron llegando a mis manos, en la lectura de las historiografías colombiana y americanista, lo que este país había sido, sí, en su estructuración republicana y sobre todo en lo que se llamó su estructuración democrática. Simultáneamente, la revisión documental y de ciertas historiografías me hace ver que todas las prácticas de desplazamiento territorial, de masacres, habían tenido una presencia para la época prácticamente de 500 años. Y cuando llegué a la Universidad del Cauca como docente, a trabajar inicialmente en el departamento de antropología, comencé a percibir una diferencia en la comprensión de los fenómenos, ¿sí?, que se estaban dando en el departamento del Cauca, que creo que para todos es conocido, tiene una fuerte presencia de comunidades, de pueblos, de descendientes de los pueblos originarios y de presencia de grupos, ¿sí?, de población que el lenguaje políticamente correcto quiere llamarlos afrodescendientes. En este contexto, en un departamento de una gran diversidad cultural y medioambiental, puesto que si no lo saben, el departamento del Cauca, solo en su territorio, detenta las 14 formaciones de vida vegetal, característico del modelo ecológico que ha usado el Instituto Agustín Codazzi para definir la ecología colombiana, el de Holdrich. Sí, solamente el territorio del departamento están las 14 formaciones de vida vegetal y hay una enorme variabilidad ecológica. Encuentro
que no obstante eso que la propaganda dice que es de una enorme riqueza esa diversidad, fue y todavía sigue siendo uno de los departamentos colombianos de mayor conflictividad armada y con mayor presencia hoy en día del narcotráfico y de todo lo que está asociado a la práctica de las economías ilegales que pasan por la extracción minera que el gobierno caracteriza como ilegal. En ese contexto en el cual me corresponde, en la formación de los antropólogos que la Universidad del Cauca intenta y pretende formar, me correspondió tratar de comprender las dimensiones de las temporalidades históricas que muchas veces se desenvolvían en este departamento y de la cual en mi formación inicial de historiador nunca tuve ni siquiera idea alguna. Lo primero que encontré fue que para ciertos grupos humanos, caracterizados todavía hoy como con la metáfora que le dio el conquistador europeo, es decir, como indígenas, como indios, para esos grupos, la temporalidad histórica de ayer, que para el resto de los colombianos es un ayer de hace 500 años, para muchos de esos integrantes de esos pueblos es un presente de larguísima duración. En cierto sentido, pude entender el planteamiento que alguna vez leí de lo que Fernand Braudel, el historiador francés, había dicho en una de sus conferencias en Francia, que de pronto los parisinos y los franceses se asombrarían al establecer cuán próximos estaban de los franceses del siglo XVIII en sus mentalidades con los franceses del siglo XX, que le correspondió a Braudel. ¿Sí? La densidad ideológica, la densidad de la comprensión histórica comienza a emerger en mi pensamiento y me comienza a dar cuenta que, y aquí voy a plantear un primer aspecto de debate, la narrativa histórica, las descripciones y narrativas históricas, el pasado histórico no es más que una estrategia discursiva. Ese pasado nomás existe en un texto, ¿sí? Y no está presente como pasado, ¿sí?, en la realidad de las sociedades. En otras palabras, está presente como un presente de profunda densidad histórica. La revisión permanente de la documentación me llevó a una dimensión crítica sobre la historiografía colombiana y americanista. Supe entonces que mucha de esa historiografía es claramente ficcional, que los historiadores muchas veces narraron lo que decía la documentación sin interrogarse siquiera hasta dónde eso que decía una documentación
realmente había sucedido. Igualmente, cuando comienzo a establecer una especie de diálogo con un pensamiento filosófico, con posibilidades hermenéuticas, descubro que no hay acto humano carente de intencionalidad, y simultáneamente descubro que la mayoría de los historiadores e historiadoras tampoco se interrogaron sobre la intencionalidad de lo dicho en un acta documental. Mi participación también en ciertos ámbitos de la administración universitaria, y el conocimiento que fui adquiriendo por la interacción que tengo con otras personas del conocimiento de lo que es la administración pública, también me hizo ver la ficcionalidad de la documentación emanada del sistema institucional republicano y del sistema institucional colonial. Mi situación fue clara y absolutamente paradójica y contradictoria como historiador. Yo sentía que estaba narrando, sí, y que estaba describiendo realidades que hasta cierto punto, aunque estaban en la documentación aparentemente consignadas, hasta cierto punto eran claramente ficcionales. El mayor dramatismo lo obtuve cuando intenté hacer, a lo largo de 17 años de investigación, sobre las economías extractivas de bajo valor agregado, en particular la relacionada con la extracción aurífera que se dio en el entorno, en el territorio de la entonces gobernación de Popayán. Cuando termino la investigación, me enfrento a una paradoja, que el historiador sabía más de cuánto oro supuestamente había ingresado a la metrópoli española que lo que los monarcas podían saber, que lo que los administradores coloniales podían saber. Supe entonces que estaba metido en medio de un campo minado historiográficamente, ¿sí? Que mucho de la realidad histórica de la cual se habla es más efecto de lo que se dice por escrito en una documentación que lo que realmente sucedió fenoménicamente extralingüísticamente. En ese contexto, comienzo a interrogarme sobre el pensamiento, sobre la forma de pensar de ciertos grupos humanos, ¿sí? Y en referencia a mi propia forma de pensar, ¿sí? Que muchos caracterizamos como occidental. Es decir, porque estamos preñados de una metodología, de lógicas, de relacionales, de toda esa cantidad de cosas que caracterizamos en los ámbitos universitarios y en la investigación que pretendemos es científica. Y mirando la sociedad de la cual hago parte, que no es solamente la sociedad caucana, sino la sociedad que llaman nacional, y mirando la documentación y analizando críticamente
la obra de mis colegas, mi propio quehacer, ¿sí? Y todo aquello con lo cual me estoy confrontando permanentemente, así como en ciertas circunstancias, la literatura, las novelas, ¿sí?, que cayeron en mis manos, que de alguna manera trataban de dar cuenta de lo que era la realidad colombiana, me di cuenta que era necesario establecer cuáles son las líneas vertebrales de los procesos que han afectado a Colombia en su conjunto para llevarla a su situación actual. Debo decir que hasta ahora llevo 7 fundamentos interpretativos de lo que es, desde mi punto de vista, el conjunto actual de la sociedad colombiana, fundamentos que han estado presentes, insisto, por algo más de 500 años, como realidad omnipresente. Comienzo. Cuando me preocupo por comprender lo que llaman el proceso de conquista y colonización, es decir, la expansión metropolitana por el Atlántico de lo que llamamos comúnmente España, percibo y me doy cuenta de que hay un primer fundamento que yo he llamado la ibris, la desmesura del orgullo y la arrogancia del conquistador. Esa ibris del conquistador, que para algunos fue hace 500 años, para mí estaba presente y sigue presente hoy día. Por ejemplo, en los territorios que podemos llamarlo terra nullius, tierra vacía. Y cuando me pregunto vacía de qué, encuentro que son básicamente de los procesos de occidentalización, así estén preñadas esas tierras de pobladores originales. Si hubiera un historiador aquí entre nosotros de lo que ha sido el desarrollo jurídico colombiano desde que este país es república, su intento desde 1821 con la Gran Colombia, va a descubrir que hay una enorme legislación que es agrupada en relación con los baldíos nacionales. Y son los territorios que ocupan y que han ocupado pueblos originales que hoy llamamos del Amazonas, de la Orinoquia, ¿sí?, del Pacífico colombiano, ¿sí?, y que han estado allí por más de 9.000 años, según las dataciones arqueológicas que hasta el momento se han podido hacer y que de alguna manera me correspondió presenciar cuando, estando en Leticia, Amazonas, fui invitado por la Universidad Nacional de Colombia a un seminario de posgrado en formación de investigación o de investigadores en la Amazonia colombiana, de diversas dimensiones en investigación, entre ellas las biológicas,
y las arqueológicas. Y se pudo establecer que en el Amazonas colombiano la intervención humana tenía más de 9.000 años de presencia. Y hoy día, con aquello que están descubriendo en la selva amazónica colombiana, en el Baupés, sabemos que tiene más de 25.000 años de presencia de sus pobladores originales. Entonces, allí me surge la gran contradicción. ¿Cómo así que territorios baldíos? Y precisamente, sí, nuevamente comienzo a releer los cronistas y fundamentalmente a un novelista colombiano que para mí es un historiador de gran valía, sí, que escribió Aguirre o La ira de Dios, perdón, que escribió en torno a William Ospina, a él me refiero, y que se refirió a uno de los textos poéticos de mayor envergadura en la lengua castellana, sí, como es la poética de Castellanos, sí, de don Juan de Castellanos. Me interrogué por qué esa poética y encontré que la poética contiene la verdad de lo sucedido desde la perspectiva del pensamiento de una época. En ese contexto me estoy enfrentando, cuando hablo de la ibris del conquistador, a lo que fue la penetración por el Amazonas, del país de la canela, a lo que fue la conquista de los territorios de la actual Colombia, sí, llámese de Ursúa, llámese Federman, llámese Sebastián de Belalcázar, llámese como se llame. ¿Cuál fue la acción que permanece vigente hasta hoy y que tratamos de caracterizar con la historia del conflicto armado colombiano contemporánea? La ibris del conquistador, la depredación permanente, el uso de la semántica del terror en colectivos originales para provocar sentidos, para generar desplazamientos, para apoderarse de lo que se llama la dimensión humana de las personas y someterlas a servidumbre y esclavitud, para, a través del miedo, del uso del terror, derribar prácticamente todas las formas de resistencia que en un momento ciertos grupos humanos pueden adelantar. Y esta práctica se hizo con los pueblos originales. He tenido la fortuna de, en este año, de leer una crónica que mis colegas historiadores poco conocen, la de Galeotto Sei, un personaje que no escribió
que estuvo aquí en el siglo XVI, en estas tierras, y que no escribió por encargo de ninguna corona, sino que simplemente narró y dijo lo que dijo en un texto escrito para dejar consignada su experiencia aquí, en aquello que se llamó América, y el por qué la ficción del dorado y de la riqueza americana. Galeotto no fue más que un comerciante que proviene de la familia Say, que tiene una confrontación con las principales familias de lo que hoy en día es Italia, de lo que hoy en día es Venecia. Su padre es perseguido por los Medici y él se huye a España y de España salta a América a probar fortuna. Y él narra las peripecias de lo que va a encontrar en las islas de Santo Domingo, en la península de La Guajira, en el territorio que luego se va a penetrar de Santa Marta y todo eso. ¿Y qué descubre? Que esos hijos de alguien que en España prácticamente no tenían, la mayoría de ellos, ningún valor social. Cuando llegan aquí, lo único que hacen es buscar riquezas y someter a servidumbre a una población originaria, sobre todo a las mujeres. Yo no sé si recuerden a la Malinche o Manincín o a la India Catalina de Cartagena. Sí. El papel que jugaron las mujeres. También dice Galeotto que son expertas en envenenamientos en la época. Y comienza también a narrar una serie de aspectos que están relacionados con dimensiones de lo que hoy llamaríamos la moral de un grupo humano confrontada con las otras morales y sobre todo con la moral del cristianismo, con la moral cristiana, católica, que es la que se impone aquí por medio de la fuerza. La fuerza del poder que se viene en nombre de un dios y de un emperador europeo a dominar estas tierras y apoderarse y apropiarse de todo lo que estas tierras contienen, entre ellas de los seres humanos, para someterlos a esclavitud y servidumbre. Esto que se está haciendo aquí ya se había hecho en el territorio de los etíopes, como fue llamado en el siglo XVI el actual continente africano. Era la tierra de los etíopes, tierra radicalmente depredada por los europeos, que hoy llamaríamos de la península, portugueses y españoles, italianos,
ingleses, etcétera, y de los Países Bajos de hoy, pero también por las religiones monoteístas, por las principales religiones monoteístas, en particular el Islam y el cristianismo, que se dicen poseedoras de los más altos valores de lo que constituye una humanidad. Religiones que usaron para su propio beneficio las prácticas de las semánticas del terror. Es más, esas semánticas del terror las podemos perfectamente apreciar en la imaginería religiosa de Colombia, y yo diría del conjunto de lo que se llama América Latina, y que en particular en Popayán, que considera que la Semana Mayor o la Semana Santa se manifiesta una de las más altas expresiones de su propia religiosidad. En las imágenes, lo único que se ve es sangre y sufrimiento. Es la erótica del sufrimiento. Es la erótica de lo tanático, de aquello que provoca un poder extremo en manos de algunas pocas personas. Eso me lo hizo comprender luego una obra de un personaje del cual tengo entendido que Joseph Conrad tuvo conocimiento de él, y que en Colombia lo conocemos como el informe Casement o Casement de Roger Casement, que fue luego ahorcado por los ingleses en una parodia de justicia cuando está tratando de liberar a su propia tierra, Irlanda. Sí. Hay una obra, El corazón de las tinieblas, y hay otra obra de un premio Nobel latinoamericano. Sí. Que narra y trata de narrar, de contarnos qué fue lo que sucedió en el Amazonas, no solamente colombiano, peruano, ecuatoriano, venezolano, brasilero, a través de la figura de Casement, que es el que nos dejó lo que en Colombia se publicó como el libro rojo del Putumayo. Hombres, ancianos, mujeres, niños, fueron esclavizados para extraer el caucho o el látex desde el siglo XIX en adelante, extraído de las selvas amazónicas. Fueron quemados vivos. Las mujeres fueron abiertos en canal. Sus hijos fueron despedazados para obligarlos a cumplir con las cuotas
de látex que la casa Arana, que la casa israelí exigía. Casas instaladas en el continente de la civilización, como así mismo se autodenomina, como el continente que dice defender los más altos valores de la humanidad y que hoy, con la actual guerra que se libra entre Rusia y Ucrania y otros países europeos, se atreven a hablar de los valores europeos como si fueran los más altos valores del género humano. Es más, hoy día, en el día de hoy, vemos cómo se destaca esa guerra que afecta a Europa y cómo se oculta y se encubre las guerras depredadoras que se dan en África por los diamantes, por materias primas o por lo que los economistas han denominado las commodities. Es decir, la depredación a que alude no solamente a materias primas, sino también se depredaron los grupos humanos, sus lenguas originarias. Para quien no lo sabe, se calcula que en el actual territorio de Colombia, hace 500 años, existían aproximadamente 350 lenguas originarias. Hoy, a duras penas, según dicen los entendidos, quedan 72 lenguas. El resto de lenguas fueron aniquiladas. Es decir, el resto de formas de pensar, de construcción cultural de mundos humanos, de interacción con la vida a través de la lengua. Porque la lengua establece en su constitución un orden de mundo. El ingreso a la lengua es un ingreso al orden de un mundo. Y todo eso fue arrasado en nombre de una verdad religiosa, de una verdad política, imperial, y en nombre de un sistema. Es más, el cinismo ha llegado a tal extremo hoy día que en los procesos de formación universitaria de economistas colombianos se habla de que la aventura europea por el Atlántico fue el inicio del proceso de globalización, desconociéndose arbitrariamente que fueron los que hoy llamamos chinos, los que prácticamente globalizaron el planeta hace más de 500 años. Entonces, el fundamento ideológico, el primer fundamento ideológico es la fuerza, la ibris del que se siente conquistador, que mira, por decirlo así, por encima del hombro a los seres disminuidos que él considera por algún prejuicio inferiores a él.
por el prejuicio del color de la piel, por el prejuicio, como decía el doctor Chanca hace 500 años, de los pobladores de lo que hoy llamamos Haití, de que eran locos por la forma como pintaban sus cuerpos. Es decir, con los conquistadores llegaron toda una serie de prejuicios en torno a una adscripción que se concibió de carácter civilizatorio por una especie de sentido humanista en la concepción del planeta. Y el caso no solamente sucede aquí, sucede también en Australia. Los ingleses llamaron a eso tierra vacía y aniquilaron a más de 900,000 aborígenes. Y ni hablar de Nueva Zelanda con los maoríes. Fueron totalmente arrasados en nombre de un humanismo que se dice poseedor de los más altos valores, de un humanismo salvacionista, con la cual funda su verdad de mundo. En este contexto, los poderes de hace 500 años, al igual que los poderes de hace 200 años en aquello que llamamos América Latina, y hoy Colombia, comenzaron a construir una ficción mayor. Comenzaron a construir las leyes que regulaban, ¿sí?, el accionar de sus representantes en estas tierras. Es decir, impusieron un performativo, el performativo lingüístico, y un segundo performativo, es decir, una constitución de la real, el performativo jurídico, las leyes de Indias, absolutamente ficcionales, leyes que se aplicaron en tierras y en territorios absolutamente desconocidos, en situaciones y contextos también desconocidos. De ahí se desprendió la famosa fórmula: civilina y maliciosa, se acata, pero no se cumple. Fórmula que se repite hasta el cansancio en la sociedad contemporánea, llena de leyes para todo, pero que no se cumplen. Se obedecen, se acatan, pero no se cumplen. Entre ellas la ley que constituye los mal llamados, para mí, derechos fundamentales. No se cumplen. Vivimos en un territorio en la cual la vida ha sido sistemáticamente arrasada por procesos de conquista en torno a la extracción de materias primas o commodities y de imposición de economías de servidumbre, economías esclavistas, etc. Articuladas con aquello que otro historiador
europeo llamó la economía mundo capitalista. La miseria de estos pueblos, la exclusión de estos pueblos es el fundamento, es el basamento sobre el cual se construyeron los países plenamente desarrollados e industrializados. Esa fue la herencia que nos dejaron. Y entre ellas, lo que hemos llamado las estructuraciones estatales, absolutamente débiles. Como se prueba permanentemente en las narrativas que se hacen en torno a los años de conquista hispánica y lusitana en las tierras de lo que llamamos Suramérica, y como se comprueba permanentemente con las constituciones republicanas que se dicen democráticas. Comencemos. Las instituciones de justicia y de gobierno siempre han estado en manos de los grupos de poder local, que son los que realmente tienen fuerza para controlar un territorio. Eso se dio en lo que una historiografía puede llamar el ayer y se da hoy en día en la actual democracia colombiana. Ejércitos privados y la cooptación de los brazos armados del Estado a favor de grupos de poder económico, político y de parentescos. Ejerciendo un dominio territorial en el cual las intencionalidades no son las de orden republicano y mucho menos democrático, sino de instaurar poderes específicos, ¿sí?, que permitan el fortalecimiento permanente de fortunas particulares y el saqueo de las instituciones estatales. Es más, progresivamente fueron surgiendo estructuras de archipiélago, tanto en el llamado periodo colonial por los historiadores e historiadoras, como en el periodo republicano. Son estructuras de archipiélago en una geografía política caracterizadora de juegos de poder y de estructuraciones de poder económico en un territorio específico. Esas estructuraciones de archipiélago fueron ejerciendo un poder permanente que surgió progresivamente de centros urbanos político-administrativos y se fueron expandiendo progresivamente a un territorio
estableciendo vínculos de parentesco con otros poderes locales constituidos en otros territorios y finalmente estableciendo estructuras políticas de partidos que en el fondo no son más que grupos familiares de familia extensa vinculados de esa manera con un supuesto sentido democrático. La igualdad, entonces, de la que tanto se habla en Colombia, es una falacia. Por un juego de representaciones simbólicas, ¿sí?, que se observan a lo largo y ancho de la sociedad de este país. ¿Cómo puede haber igualdad política cuando las instituciones de gobierno son patrimonios de grupos familiares y de poder? ¿Cómo puede haber igualdad política en un sistema republicano cuando senadores y representantes a la Cámara se caracterizan por 30 o 20 años representando a grupos de población adscritos por sistemas de clientela a sus organizaciones políticas? ¿Cómo puede haber igualdad política y ciudadana en actores políticos que dicen representar a un conjunto de ciudadanos por 20 y 30 años, manteniendo sus estructuras de poder incólumes en todo el país? Como historiador, cada que encontraba documentación iba viendo cómo, en el caso, por ejemplo, de Popayán, sí, los grupos de poder local del siglo XVIII, de lo que llaman el periodo colonial, siguieron vigentes en el periodo republicano. Las mismas familias. Y fueron sometiendo a servidumbre a lo que los historiadores como Kathleen Romoli llamó los hombres de la montaña. Descendientes de todas las mezclas de esperma conocidas y por conocer. Entonces, en este contexto, debo decir que fue en un semanario local llamado El Mensaje que me dio la oportunidad de escribir 16 textos de lo que ha sido la depredación en el contexto de Colombia desde hace 500 años, desde que este país o desde que estas tierras estuvieron gobernadas por peninsulares y por sus descendientes, y los 200 años que llevamos de una supuesta vida republicana democrática. Aquí
lo que ha imperado son lo que yo he llamado las pragmáticas del terror y sus campos semánticos de producción de sentidos. Eso es decir, esa es la dominación con la cual se ejerce cualquier forma de poder en Colombia, sea el poder estatal o sea el poder de ejércitos privados, o como hoy en día los llamamos de paramilitares, subversivos y guerrilleros. Usan las semánticas. El terror es una semántica de producción de sentidos y de dominación. Y eso es lo que ha caracterizado el ejercicio de la política y de la economía en Colombia. Por eso, en las arremetidas de paramilitares, por ejemplo, del Cauca, de finales del siglo XX y de principios de este siglo XXI, el paramilitarismo en el Cauca se despedazó cuerpos humanos, generando la misma práctica de hacía 500 años que se hizo en el Amazonas. Muchas veces me he interrogado, ¿cómo así que unos hombres que no saben leer ni escribir, hombres y mujeres, que lo único que saben de la práctica religiosa es la liturgia, hombres litúrgicos, sí, llenos de simbologías religiosas? ¿Cómo así que tienen las mismas formas de actuar de hace 500 años y 500 años después? Sí, en la documentación histórica cambian los nombres de los personajes, pero las prácticas siguen siendo las mismas. Y eso es lo que demostró el libro rojo del Putumayo. Y eso es lo que en el sueño del Celta mostró el Premio Nobel de Literatura del Perú, que en este momento se me escapa su nombre. Y es lo que se demuestra en la obra de quien escribió El País de la Canela. Y eso es lo que se evidencia en la obra, sí, que se inicia en la selva amazónica colombiana, La Vorágine. Son prácticas de producción de sentidos, de dominación y de establecimiento de verdades en torno a lo que es la cultura, la sociedad y lo que son los valores de nuestra sociedad. Sí. También se muestra, por ejemplo, mejor que lo que pueden hacer los historiadores, la obra en El Cristo de espaldas. Se puede ver perfectamente cómo se patrimonializaron las instituciones estatales de justicia, de policía, de gobierno, de
reconocimiento de propiedad de la tierra, etc. Es decir, la democracia colombiana es el producto de un proceso intenso de apropiación particular de las instituciones estatales garantes de la justicia, de la libertad y de la protección de la vida humana. Están en manos de grupos de poder. Y a eso es lo que yo he llamado la patrimonialización del Estado. Sí. Fueron esos grupos de poder los que dijeron dónde estaban los baldíos. No importaba que estuvieran poblados de miles de hombres y mujeres, estructuradores de grupos humanos claramente diferenciados de la sociedad que hoy somos. Entonces, ¿dónde está el fundamento ideológico de la democracia colombiana? Primero, en su falso sentido de la igualdad. Si no tiene limpieza de sangre por los 4 costados, como se decía en el siglo XVIII. Es decir, si las familias no están estructuradas a través del vínculo sagrado del matrimonio, integrando los 4 costados, sí, el resto de la sociedad está conformado por grupos espurios, carentes de la legitimidad que se requiere, sí, para el ejercicio de los poderes y aún de los oficios religiosos. No hay igualdad política. Lo segundo, sí, es que las jerarquías sociales se han ido sacralizando progresivamente a través de las liturgias que establecen los poderes, de las cuales claramente están excluidas el gran conjunto de la población. Como historiador económico que alguna vez pretendí serlo, y que es el que me produce una enorme contradicción, puesto que me doy cuenta de que estoy en un mundo de realidades ficcionales, es decir, que solo son realidades en textos documentales, pero que fenomenológicamente nunca se expresaron como tales. Encuentro que la desigualdad es el fundamento
de relación entre los integrantes de la llamada sociedad colombiana. Que el ejercicio autoritario de poder, ya sea por la vía armada, ya sea por la vía política, ya sea por la vía del jurídico o del conocimiento, es la práctica cotidiana, que es el fundamento de todas las oportunidades, el régimen de desigualdad que impera en Colombia y los regímenes de exclusión. Tan es así que para aquellos que hoy hablan mal del Estado colombiano por ser corrupto e ineficaz y que hablan maravillas de la inversión privada y del capital privado, de la economía ejercida por los privados, yo quisiera recordarles en esta conferencia que la desigualdad salarial entre hombres y mujeres está en manos de los sectores privados, principalmente, no de la organización estatal. Que toda esa discriminación que se ha ejercido sistemática y permanentemente en Colombia contra la mujer estuvo avalada y está avalada en un credo religioso que la sometió permanentemente a tutela. Para mí fue sorpresivo, por ejemplo, que en un documento de 1810 los niños, las mujeres y los esclavos están en la misma situación de tutela a cargo de una sociedad que está gobernada por hombres. Para mí fue sorpresivo que en los documentos que consulté del siglo XVIII en torno al desenvolvimiento de la cotidianidad en los pueblos y ciudades hispanizadas, en el siglo XX, en Medellín, en una época, en los años 50 del siglo XX, las mujeres no podían salir a la calle si no estaban bajo la tutela de sus padres, de sus tíos o de sus hermanos mayores. El tutelaje ha sido una de las formas fundamentales de subordinación y sometimiento en Colombia. Entonces, en un libro que tuve oportunidad de escribir junto con otro colega, en torno a lo que planteaba la Constitución de 1991, en torno a la Jurisdicción Especial Indígena, la Corte Constitucional Colombiana sometió a estos grupos humanos que tenían que respetar al mínimo axiológico. Y el mínimo axiológico estuvo dado por los llamados derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y yo quiero recordarles a ustedes que los derechos humanos van a surgir en Europa después de que Europa ha aniquilado millones
de vidas humanas en sus guerras intestinas y de todo orden, que ha hecho de la población civil, es decir, de la población desarmada, el objeto de un dominio permanente, de una aniquilación permanente, expandida planetariamente. Y hoy, ese mínimo axiológico se le exige a grupos humanos que en sus prácticas cotidianas, en sus valores propios, no tienen nada que ver con eso, con ese acervo civilizatorio que los europeos tratan de fundar y de inaugurar a través de los llamados derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Es decir, el derecho a aniquilar la vida humana y cualquier forma de vida para imponer un sentido político de libertad individual y de ejercicio de la individualidad propia. La historia nuestra es por eso yo comprendí luego, cuando integrantes, algún día me lo hicieron saber, integrantes de los pueblos originarios o ancestrales, como se llaman, que para ellos la conquista seguía vigente, estaba vigente en sus tierras y territorios. No ha cesado. Sí. Así como tampoco ha cesado, por ejemplo, las misiones, donde un Estado, una organización estatal, permite y valida que grupos religiosos no solamente mantengan su poder en esos colectivos, en esas sociedades sometidas a tutela, sino que las ponen al servicio de una sociedad jerárquica y excluyente. Basta ver las representaciones ideológicas sobre la diferenciación social que hay en Colombia. Las faenas más humildes son desempeñadas precisamente por los descendientes de esas sociedades sometidas a tutela, a una supuesta protección. Entonces, desde este punto de vista, yo sí quisiera suscitar que diéramos lugar a un debate crítico sobre cómo hemos constituido ciertas realidades históricas que hoy asumimos como verdaderas. Sin tener en cuenta que mucho de lo que se dice en la documentación o que los documentos muchas veces operan como dispositivos de encubrimiento de lo que realmente sucede en los planos institucionales y en el ejercicio de los poderes estatales y políticos y económicos en Colombia. Los llamados protocolos que hoy en día abundan en todo orden y en todos los niveles, desde mi punto de vista, son dispositivos de encubrimiento de cómo funciona realmente un sistema, ¿sí?, que
solamente vehicula intereses de grupos específicos de ejercicio de poder y que tratan de someter a los demás seres humanos a esos ejercicios de poder. ¿Cuáles son los fundamentos entonces ideológicos de esto? La desigualdad social por condiciones de origen étnico, de cultura, de raza, de lengua y de pensamiento. El ejercicio autoritario de un poder que se impone aún sobre las leyes de un Estado. Colonialmente se hablaba de que se acataba, pero no se cumplía. El que no cumplía se situaba por encima del poder estatal, de las leyes de un Estado, para actuar en beneficio propio. Y eso que se dio hace 300, 400 años, se sigue dando hoy día en todo el territorio colombiano. Cuando ciertos poderes políticos personales priman sobre las leyes y someten a las leyes permanentemente al uso abusivo de su poder. La tercera forma ideológica es: la institución estatal es de mi propiedad, me pertenece, y con ella yo puedo hacer lo que quiera en torno a un territorio específico en el cual mi poder se expresa. Eso es lo que se vio en los territorios que llamamos de paramilitares. Eso es lo que se ve en los territorios que llamamos de guerrilla y subversivos. Eso es lo que se ve en los territorios que están siendo dominados por bandas delincuenciales, donde las instituciones estatales, así sean de salud, así sean cooperativas, son patrimonializadas permanentemente a favor de sus intereses privados. Donde los partidos que se dicen políticos no son más que instituciones privadas, muchas veces, y familiares, como lo acaba de describir en torno al nuevo liberalismo, que es un partido familiar, como en el caso del liberalismo. Es más, cuando uno establece quiénes son los que han gobernado en Colombia, lo que está viendo permanentemente es el surgimiento de delfinazgos que van progresivamente estructurándose en torno a ejercicios de poder específico dentro de las instituciones estatales apropiadas por ellas para poder mantenerse vigentes en sus poderes políticos. Este ejercicio ha sido muchas veces sacralizado por los aparatos religiosos. Que también son
estructuras políticas de ejercicio de un poder específico. El resultado es una sociedad jerárquica en la cual la jerarquía está permanentemente siendo legitimada a partir de las respectivas liturgias del poder. Con esta reflexión, si quieren en desorden, porque me ha tocado sintetizar en esta exposición oral 16 artículos que intenté escribir o que escribí para que apareciera en una publicación periodística de semanario. Sí, quiero concluir esta presentación presentando excusas por mi desorden expositivo, si se quiere, y tal vez por los énfasis y entonaciones que he hecho en torno a ciertos temas que me afectan, porque como profesor universitario que fui por 50 años, ante mis ojos pasaron miles de hombres y mujeres, de los cuales la mayoría no tiene ninguna oportunidad a menos que se sometan a la influencia y el servicio personal de quienes ejercen alguna forma de poder político y económico en Colombia. Yo no sé si haya algún debate por alguna de las personas que me han estado escuchando, algún interrogante, etcétera. Quiero concluir aquí. Gracias a todos. Muy bien, Guido, gracias. Evidentemente, pues la conferencia está bastante larga y el tiempo, ya sabe que el tiempo en plataformas está mínimo. Hay gente que me está pidiendo que por qué no, frente a tus presupuestos críticos y teóricos, armemos un debate en una especie de conversatorio en que desde distintos puntos de vista se pueda abordar este problema. Entonces, armarlo, organizarlo, Guido, y hay gente que quiere pues debatir, pero el debate va a resultar bastante largo. Yo creo que la pregunta que yo dejaría en pie es, como historiador, Guido, y como un conocedor no solamente de la realidad caucana y colombiana y latinoamericana, conocedor no solamente a través de los libros, de los textos, sino en vivo y en directo. ¿Cómo romper? ¿Cómo el historiador, o qué propuesta puede tener un historiador como tú, crítico de una realidad? Romper con esa cadena de acontecimientos que de lo ideológico le dan un peso tan profundo a nuestra historia que parece que nos impide avanzar. Es como que nos dejara estancados en lo que tú mismo llamas un pasado que está permanentemente presente en nuestra realidad. Pues la primera ruptura que yo propondría es la falacia del tiempo histórico. Es la primera ruptura que yo propondría. Es decir, yo creo que las generaciones actuales, a través de una mirada crítica de lo que ha sido su realidad, la realidad colombiana,
se den cuenta que lo que sucede como hoy, en el aquí y el ahora, ha estado presente con distintos personajes, pero con las mismas prácticas desde hace 500 años. Es decir, cuando, por ejemplo, en Bogotá, la protesta social, la policía dispara a los ojos de quienes protestan, asesina con las armas del Estado a quienes protestan, cuando muchos de los que protestan atentan contra la vida de quienes ejercen la autoridad policiva, tratándolos, por ejemplo, de quemar vivos. Esas son prácticas propias de lo que he llamado la semántica del terror, que se usaron hace 500 años, hace 300, 450, que se han usado desde siempre hasta hoy en ciertos territorios. Sí. Es esa densidad histórica la que hay que percibir críticamente desde mi punto de vista, dándonos cuenta de cuáles fueron los sentidos de vida que hemos constituido. A mí me sirvió mucho, por ejemplo, la lectura de José Gauss. Cuando Gauss dice que América Latina es cristológica y cristocéntrica. ¿Qué es lo que hemos hecho? Además de derramar hemos sangre. Constituido. ¿Ah? Además de derramar sangre. Hemos constituido a través del dolor la construcción del tejido social. Entonces es el guerrillero heroico, es el patriota heroico, es el defensor heroico de un pueblo oprimido. Siempre la muerte y la sangre, el dolor, los que producen sentidos de vida y de muerte, los que llevan a la heroicidad. Sí. Entonces, démonos cuenta a través de esas semánticas del terror, cómo construimos los sentidos. Conmigo se ejerció una práctica pedagógica. Yo no sé si contigo o con algunos de los que me están escuchando. La letra con sangre entra. Y yo vi a compañeros arrodillados sobre granos de maíz como práctica pedagógica que se usó en este país. Y vi cómo la autoridad podía pegarle a un niño para obligarlo a dar alguna lección, etcétera. Conmigo se ejerció eso. Y creo que con más de uno de nosotros también se hizo. Introyectar el miedo en el corazón de las personas para someterlos a la obediencia y a la autoridad de alguien. Esa mirada crítica no está presente en la historiografía colombiana. No está presente en la formación política colombiana. Los colombianos nos desgastamos hablando desde las teorías políticas sobre la democracia.
pero teorías que nunca han estado articuladas a un examen real de cómo funcionan los ejercicios políticos en este país. Estamos siempre permanentemente en una dimensión retórica, que no miramos las prácticas críticamente. Es más, yo parto de algo tan elemental, ¿sí?, que me lo hizo entender una filósofa, ¿sí?, que trabajó con Lukács, que escribió una obra que llama Historia y Vida Cotidiana, cuando ella plantea que los valores no son mandatos, que los valores son resultados de prácticas. ¿Cuáles son las prácticas nuestras en el conjunto de la sociedad colombiana? ¿Cuándo las hemos mirado críticamente las prácticas cotidianas? Lo que hacemos en la cotidianidad. A eso es que yo llamo la atención. ¿Alguien quiere, perdón Guido, alguien quiere intervenir muy brevemente? Creo que alguien se levanta, pone la manito, nos quedan como 10 minutos. Si alguien quiere interpelar al maestro, porque yo por acá vi una señal, pero se desapareció. Luciano, alguien había querido intervenir. Y si no, pues termine, maestro, la idea. No, es decir, la idea es, en el fondo, muy simple. Miremos críticamente nuestra propia cotidianidad. ¿Qué es lo que valoramos en nuestra propia cotidianidad? En la cotidianidad del día a día. ¿A qué le estamos concediendo un enorme valor y a qué no? ¿Qué te venden como cotidianidad los medios de comunicación? Lo mismo que estás diciendo, sangre, casi que sangre y arena, ¿no? Masacres. A mí me llamó la atención en el periodo del paramilitarismo extremo, pues, que de hace 20 años o más, en los noticieros de televisión, ¿qué se presentaba? Algo que comenzó a repugnarme. Dos cosas. Unas presentadoras de noticias bellísimas, prácticamente eran reinas de belleza, hablando de la muerte y la masacre con unas sonrisas espectaculares, dientes blanquísimos, mujeres blancas, la mayoría de ellas, y el fútbol. El otro ingrediente de enajenación permanente que hay en Colombia y en el conjunto de América Latina. La masacre, la arbitrariedad. Es que yo no me olvido que cuando la toma del Palacio de Justicia, una ministra, Noemí Sanín, impidió a los medios masivos de comunicación que trataran de vincular, de articular a quienes se habían tomado el Palacio de Justicia con los que estaban ejerciendo el poder en el Palacio de San Carlos o en la Casa de Nariño, ya ni me acuerdo. ¿Cómo lo hizo? A través de transmitir un partido de fútbol. En ese mismo instante, el que está masacrando una Corte Suprema de Justicia. Los medios masivos de comunicación aceptaron esa imposición y ese manejo abusivo del poder. Y le ocultaron a los colombianos la verdad que se estaba constituyendo, que era en la práctica un golpe de Estado que se le daba a un presidente como Belisario Betancur por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, que por algunas horas ejercieron arbitrariamente
su poder en la toma del Palacio de Justicia. Como hoy día se establece y se ve, cuando magistrados de esa corte salieron con vida y fueron torturados por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas del Estado. Y eso, una ministra ayudó a ocultarlo, a encubrirlo con un partido de fútbol. Lo mismo sucede con las masacres. Detrás de una noticia de una masacre, espere la noticia de un reinado de belleza o de alguna estructuración erótica. La última canción de Shakira. No la he escuchado. Personalmente no la he escuchado. Guido, se nos acabó el tiempo. A eso. Ya, se nos acabó el tiempo. Yo no sé, yo creo que podemos conversar los dos y organizar un conversatorio con las personas que están interesadas en hacer el debate. Un conversatorio donde, digamos, establezcamos unos puntos críticos sobre los cuales intervenir para que haya la posibilidad de no solamente la conversación, sino del debate, porque ya el tiempo se nos acabó, ya tengo que mandarlos a dormir, no tengo más remedio, porque ustedes ya saben que el tiempo es como en la televisión, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? En los noticieros de televisión nuestros, muchas de las candidatas a los reinados de belleza o reinas son las que ahora manejan las noticias, ¿no? Y cuando les conviene, cuando al noticiero le conviene cortar las cosas, pues no sé, y no pasar una publicidad y se acabó el problema. Bueno, muy chévere la conferencia, un poquito larga, pues en términos de que no pudimos hacer como el conversatorio. Yo sé que Álvaro Rivera estaba tome nota, por aquí mucha gente estaba con ganas de interpelar, pero ya no tenemos tiempo. Entonces, bueno, Guido, podemos conversar porque me parece que esto no debe quedar así. Simplemente tu exposición sin que otras voces. Ayer estuve metido en las conferencias que montó el Banco de la República alrededor sobre las constituciones en Colombia y brevemente decían los historiadores que aquí en Colombia no ha habido sino una sola constitución y que a lo largo de la historia del siglo XIX hasta la constitución del 91 incluyéndola, no ha habido sino una sola constitución y de cierta manera te están dando la razón, ¿no? Hay una sola forma de imposición ideológica en términos políticos, económicos, sociales, culturales, y ese es el país que tenemos hoy en día, ¿no? Pues bueno, yo estoy dispuesto a que si queremos a hacer un debate con colegas de otros países, me parece, que también han vivido la miseria de ciertos juicios o juegos de poder y del empleo de ciertas semánticas del terror, como en el caso de Chile, ¿no? Argentina. Como en el caso de Argentina, de las llamadas dictaduras del Cono Sur. Sí. Sí. Perú, Argentina. Como en el caso de México, cuando los norteamericanos venden sus armas a los mayores grupos de poder de narcotráfico y delincuenciales, sometiendo a enorme, sobre todo en el norte de la frontera mexicana, a las mujeres a un régimen de terror. Sonora, que suena a balazo. Se pone la ranchera. Sí, ya toca. Yo estoy dispuesto a que vemos ese debate. Vale. Sí. Que nos miremos críticamente mi propuesta, no es más. Vale. En nuestra cotidianidad, nuestras cotidianidades. Seamos capaces de mirarlos críticamente. Sí. Nuestras cotidianidades. Para establecer una propuesta de acción en torno
no a la gente joven, sino nosotros mismos. De todo caso, les agradezco y presento excusas a todas y a todos por mi desorden expositivo, por que de la memoria se me van los nombres. Yo no sé si ya es problema de Alzheimer o de locura senil, pero algo debe tener. Bueno. Sí, ya sé, Nancy, pero ya nos acabó el tiempo. Bueno, yo creo que armamos el conversatorio, ¿cierto, Yané? ¿Cierto, Samira? Creo que vale la pena que lo organicemos bien organizado. Y porque ya no hay tiempo, ya se acabó, ya tengo que retirarlos a todos, mandarlos a dormir a la casita, desearles una buena noche y un buen fin de semana. Y gracias, Guido, por esta charla y por estar con nosotros en Filosofía en la Ciudad.